La puerta de la cocina se estrelló contra la pared cuando la abrí de golpe, haciendo que los platos en el escurridor saltaran como si alguien les hubiera dado un susto. El olor a ajo quemado me golpeó en la cara, pero no me detuve. No podía. Las palabras de María aún resonaban en mi cabeza como un eco enfermizo. Mamá, es solo hasta que encuentre algo mejor. Como si eso lo justificara todo. Como si mi vida fuera un hotel de 5 estrellas donde ella podía entrar y salir cuando le diera la gana. «Se te está quemando la comida», gritó Mateo desde el salón, pero su voz sonó lejana, ahogada por el zumbido en mis oídos. «¡Que se queme todo!», respondí, arrastrando las palabras entre dientes mientras rebuscaba en el cajón de los cubiertos. Mis manos tembloraban. No era el tenedor lo que buscaba, sino el sobre. Ese maldito sobre azul que había escondido bajo los paños de cocina, como si fuera una bomba a punto de estallar. Porque lo era. «Mamá, ¿qué haces?». María apareció en el marco de la puerta, con esa sonrisa de «soy inocente», que siempre me desarmaba. Pero hoy no. Hoy no iba a funcionar. «¿Qué hago?», repetí riendo sin gracia. «Lo que debería haber hecho hace 20 años». Saqué el sobre y lo golpeé contra la mesa. El ruido fue seco, definitivo, como un disparo. «La casa está vendida», dije mirando a María directamente a los ojos. «Tenemos 30 días para largarnos». El silencio que siguió fue tan espeso que casi podía cortarlo con el cuchillo que aún sostenía en la mano. María palideció. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Detrás de ella, Mateo se levantó del sofá como un resorte, derramando su cerveza en el proceso. «¿Qué demonios has hecho?», gritó avanzando hacia mí con los puños apretados. «Esta es nuestra casa». «No», dije levantando la voz por primera vez en años. «Es mi casa», o lo era, hasta que decidí que ya no quería ser la salvadora de nadie. Javier, mi yerno, que hasta ese momento había estado sentado en silencio, se aclaró la garganta, siempre el mediador, siempre el que intentaba suavizar las cosas. «Francisca, quizá podamos hablar de esto con calma», dijo, extendiendo las manos como si estuviera intentando domar a un animal salvaje. «Seguro que hay una solución». «No hay solución», corté sintiendo cómo el calor me subía por el cuello. «No hay marcha atrás. Los papeles están firmados. El comprador ya pagó el anticipo». María, que seguía en shock, finalmente encontró su voz, pero en lugar de gritar, empezó a llorar. Esas lágrimas que siempre me hacían sentir culpable. Esas lágrimas que me habían manipulado durante décadas. «¿Y ahora qué hacemos?», sollozó cubriéndose la cara con las manos. «¿Dónde voy a ir?». «Esa no es mi problema», dije, y las palabras me supieron a veneno y a libertad al mismo tiempo. Mateo dio un paso hacia mí con los ojos inyectados en sangre. «Eres egoísta», escupió. «Siempre lo has sido». «Basta». Javier se interpuso entre nosotros, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, o quizá, por fin, la verdad estaba saliendo a la luz. En ese momento el teléfono sonó. Era él, el comprador. Lo supe antes de mirar la pantalla. «Francisca», dijo su voz al otro lado, demasiado alegre para lo que estaba pasando en mi cocina. «Solo llamaba para confirmar que todo está en orden. La transferencia se hizo esta mañana». «Sí», respondí sin apartar la vista de María, que me miraba como si acabara de apuñalarla. «Todo está en orden». Colgué. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era incómodo, era mío. «Esto no se queda así», murmuró Mateo recogiendo su chaqueta del respaldo del sofá. «Se queda exactamente así», dije respirando hondo, «porque por primera vez en mi vida yo decido». María siguió llorando. Javier intentó decir algo, pero no le escuché. Solo podía oír el latido de mi corazón fuerte y constante,
como un reloj que por fin había empezado a funcionar. 30 días. 30 días para empezar de nuevo. Y esta vez nadie iba a detenerme. El timbre de la puerta sonó como un disparo en medio del silencio. Las cajas de mudanza apiladas en el salón parecían mirarme con reproche, como si supieran que estaba a punto de cometer un error. Pero no, no esta vez. Respiré hondo y abrí la puerta. «Mamá, tenemos que hablar», dijo María con los ojos rojos y las manos apretando un montón de papeles arrugados. «No puedes echarnos así». «No os echo», respondí cruzando los brazos. «La casa ya no es mía. Punto». «Pero es nuestra familia», gritó entrando sin permiso como siempre. «No puedes decidir esto sola». «Llevo 40 años decidiendo sola», dije sintiendo cómo el calor me subía por la garganta. «Mientras tú te ibas de vacaciones con el dinero que yo te daba, mientras Mateo pedía préstamos que nunca devolvió. ¿Sabes cuántas noches pasé en vela pensando en cómo pagar la hipoteca?» María se quedó callada. Por primera vez en su vida no tenía una excusa lista. «Aquí están los números», dije tirando los extractos bancarios sobre la mesa. «Cada peso que gasté en vosotros, cada sacrificio». Javier, que había entrado detrás de ella, los miró con los ojos muy abiertos. «Francisca», murmuró, «no sabíamos que era así». «Claro que lo sabías», corté. «Solo nos importaba». Mateo apareció en la puerta con la cara de quien acaba de despertar de un mal sueño. «¿Y ahora qué?», preguntó mirando las cajas. «¿Dónde vamos a vivir?» «Eso es problema vuestro», dije, aunque el corazón me dolía al decirlos. «Yo ya tengo mi vida». María se derrumbó en el sofá llorando en silencio, pero esta vez no corrí a consolarla. Esta vez me quedé quieta, sintiendo el peso de la libertad. 30 días, dije. Después, cada uno por su lado, y por primera vez en años, respiré sin sentir que el mundo me aplastaba. El olor a pintura fresca me quemaba la nariz, mientras giraba la llave en la cerradura de mi nuevo apartamento. La puerta crujió al abrirse, como si también ella supiera que esto era el principio de algo, un espacio pequeño, pero mío, solo mío. Las paredes blancas, el suelo de madera clara, la luz del atardecer colándose por la ventana de la cocina. Respiré hondo y sentí que el aire entraba diferente en mis pulmones, como si por primera vez en años no tuviera que compartirlo con nadie. «¿Y esto es todo?», preguntó María detrás de mí, con una voz que intentaba sonar neutral pero fallaba. La escuché tragar saliva. «Esto es todo», respondí sin girarme. «Y es más de lo que necesito». Oí cómo dejaba las bolsas de la compra en el suelo. Habíamos quedado en que me ayudaría a instalarme, pero sabía que en el fondo solo quería ver con sus propios ojos que no me había vuelto loca, que no me había lanzado al vacío sin red. «Mamá», empezó, pero se calló. Por fin, me giré y la vi allí, en medio de mi salón vacío, con las manos apretando el asa de una bolsa de plástico como si fuera un salvavidas. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y unas ojeras que no había visto antes. O quizá sí las había visto, pero nunca me había permitido mirarlas de verdad. «¿Qué, María?», pregunté cruzando los brazos. «Dilo de una vez. Solo quería saber si estás segura de esto», dijo, evitando mi mirada. «Es muy pequeño y está lejos de todo». «Está a 20 minutos del centro en metro», respondí. «Y tiene todo lo que necesito: una cama, una cocina, un baño y silencio». «Pero», insistió, y vi cómo sus dedos se movían nerviosos. «¿Y si te arrepientes? ¿Y si extrañas la casa?». «La casa ya no existe», dije, y las palabras me supieron a verdad. Lo que extrañaba era la idea de que algún día alguien apreciara lo que hice por vosotros. Pero eso nunca pasó. María bajó la cabeza. Por un momento pensé que iba a llorar,
pero en lugar de eso sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y me lo tendió. «Aquí está», dijo con una voz que temblaba solo un poco. «El primer pago, como acordamos». Lo tomé y sentí el peso del papel entre mis dedos. No era mucho dinero, pero era suyo, ganado por ella, no pedido ni mendigado. «Bien», dije guardándolo en el bolsillo de mi delantal. «Ahora dime una cosa. ¿Encontraste ese trabajo de verdad o fue Javier quien te lo consiguió?» «Lo encontré yo», respondió levantando la cabeza con un gesto que casi parecía orgullo. «En una tienda de ropa. No es gran cosa, pero es un principio», terminé por ella. «Como este apartamento». Asintió y por primera vez en meses vi algo en sus ojos que no era resentimiento ni autocompasión. ¿Era miedo? No, no exactamente. Era determinación, como si por fin hubiera entendido que el mundo no giraba alrededor de sus necesidades. «Oye, mamá», dijo, mordiéndose el labio, «¿crees que algún día podremos, ya sabes, hablar sin gritarnos?» Miré alrededor de mi nuevo hogar, las cajas aún sin abrir, los muebles por colocar, las paredes esperando a que les diera color. Todo por hacer, todo por decidir. «Quizá», respondí, «pero hoy no. Hoy solo quiero disfrutar de mi silencio». «Entiendo», dijo, y por una vez parecía que realmente lo entendía. «Bueno, me voy. Tengo turno esta tarde». «María», la llamé antes de que llegara a la puerta. Se giró con una esperanza tímida en los ojos. «Gracias por traer las bolsas», dije. «Y por el pago», sonrió, una sonrisa pequeña pero real. «De nada, mamá», respondió. «Nos vemos pronto». Cerré la puerta detrás de ella y me quedé allí, escuchando el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Luego respiré hondo y me dirigí a la cocina. Era hora de desempacar, de colgar mis cuadros, de empezar a vivir. Afuera, el sol seguía brillando, y por primera vez en mucho tiempo sentí que también brillaba para mí.